buenas noches. Feliz de encontrarme con ustedes. Ustedes dirán, ¿dónde está Elías? ¿Por qué está hasta Alicia Rosario en este programa, en esta noche de hoy? Pues yo me encuentro muy feliz de estar aquí, feliz de que a Héroes RD le hayan dado la oportunidad de estar aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Algo muy novedoso en este programa. Estamos impactando un poco de manera diferente y gracias a Dios, pues Elías tuvo la gran visión de darme la oportunidad de conectarme con ustedes. Aquí vengo en representación de Héroes RD. Héroes RD es una organización que lleva conversatorios a las personas de manera gratuita. ¿Qué hace Héroes RD? Héroes RD es una organización que busca esos héroes que nosotros tenemos muy cerca de nosotros. Pueden estar en cualquier comunidad, pueden estar dentro de tu hogar, pueden estar en cualquier campo, pueden estar en la ciudad, pueden estar en un hospital, pueden estar en el deporte. Una persona que haya escrito un libro, una persona que haya tenido una historia de resiliencia, una persona que haya tenido una historia de éxito, de cómo se levantó, de lo que tuvo que hacer. Yo creo mucho en que las historias conectan mucho más con las personas que cualquier cosa que tú leas o que cualquier cosa que alguien te pueda contar. Héroes RD es una organización que tiene 1 año y unos 6 meses, 1 año y 5 meses, es recientemente nueva, por así decirlo, pero Héroes es una organización que nació muy grande, precisamente por el corazón que han puesto las personas que lo integran. Hay un equipo maravilloso ahí, ya tenemos 6 puestas de historias impactantes. Y muchas personas y muchos de los que ustedes están ahí conectados en su televisor han tenido la oportunidad de verlo en las redes o han tenido la oportunidad de ir a los conversatorios. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos conversatorios cada 3 meses y llevamos una persona que va a contarte tu historia. Pero todos los que estamos ahí no salimos igual. De alguna u otra forma, esas historias conectan con nuestros corazones y hacen que nosotros veamos el mundo diferente. Nosotros necesitamos llevar un mensaje diferente. Es lo que hace Héroes. No todo está perdido, no todo es prensa amarilla, no todo son noticias negativas. Hay mucho que hacer. Y muchas personas haciendo poco hacen algo muy grande y creo en eso. Motivo por el cual yo fui como sembrada en esa semillita en mi corazón y comencé yo sola al principio, pero eso fue por muy poco tiempo. Se unieron a mí muchas personas con muchas voluntades y con un corazón dispuesto a dar y a darse y un corazón dispuesto a entregarse. Y estoy muy segura que no somos las mismas personas que comenzamos en esta organización. Les invito a que ustedes nos busquen en las redes sociales como Héroes RD en todas las redes sociales. Y hoy vamos a conectar con una maravillosa historia que fue la última historia que presentamos en el último conversatorio de Héroes RD y hoy vamos a conocer la impactante y maravillosa historia de nuestro medallista olímpica, Luisito Pie. Aquí nos encontramos de vuelta en nuestro estudio ya para recibir formalmente en nuestra sala para conversar con él y dar un paseo breve en lo que fue su historia en nuestro último conversatorio en Héroes RD, como les informaba al principio, y le damos la bienvenida a Luisito Pie. Muchas gracias. Gracias, Luisito, por aceptar la invitación de nuevo y estar aquí. Y qué bueno que este programa nos está dando la oportunidad de que las personas que no pudieron estar en ese último conversatorio que acaba de pasar, apenas fue el 23 de agosto, puedan conectar con esta maravillosa historia de fe, de esperanza, de lucha, de sacrificio, de bastantes sacrificios. Claro. Nosotros, la mayoría, conocemos la historia de éxito que ha tenido Luisito y también conocemos la historia de resultados que él ha tenido. Pero ese camino que él ha tenido que recorrer para llegar a ser nuestro medallista olímpico, que ha sido de mucho orgullo para la República Dominicana, tiene una historia
muy impactante. Y me gustaría comenzar contigo, Luisito, preguntándote, desde tus orígenes, tus padres, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Porque hay muchas personas que tienen esa curiosidad. Claro, claro. ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuáles son sus orígenes? Mi papá nació en Haití, criado en Haití, pero muy joven llegó aquí a República Dominicana, José. Mi madre Marisol Pie, que es de quien heredo, recibo el apellido orgullosamente. ¿A tu apellido Pie no es de tu padre? No, de mi mamá. Entonces ella, nacida y criada en un batey San José de los Llanos. Y nada, que de ahí, como quien dice, es parte de la historia de ellos hasta llegar al batey Miguelito, que es donde yo nazco. Sí. En el batey Miguelito. Batey Miguelito y luego a Vallaguana. Sí. Okay. Sí. O sea que tu padre es haitiano. Sí, claro. Y tu madre es dominicana, descendencia nacida en San José de los Llanos. Okay. Entonces, sí. ¿tú naciste dónde? Bueno, en Vallaguana. Soy de Vallaguana, pero me crié, parte de mi niñez en el batey Miguelito y de ahí a Vallaguana. Claro que sí. Sí. ¿Hasta qué edad tú duraste en el batey? Unos 7 a 8 años más o menos, sí. Que recuerdo, si no me falla la memoria. Sí, sí. ¿En el batey estaban tu mamá y tu papá? ¿Ya estaban juntos? En el batey estaban juntos, pero luego que se dejan. Entonces ahí, mi mamá se casa con nuestro padrastro, Euclides, y ahí entonces es que nosotros vamos a Vallaguana. Sí. Cuéntanos un poquito, Luisito, porque esa parte de tu historia es maravillosa. Cuéntame cómo fueron esos 8 primeros años de tu vida criado en un batey. Si ustedes nos escuchan, nos están mirando, no sé si todos conocen cómo es la vida realmente en un batey. Y yo conozco un poquito cómo se vive ahí por situaciones de hace muchos años que tuve que visitar mucho los bateyes y sé que son condiciones a veces muy difíciles, infrahumanas, y la extrema pobreza es una persona que vive en un batey. ¿Cómo transcurrieron esos 8 años? Bueno, diría, en realidad, uno conoce la pobreza cuando ya uno sale y está donde hay. Pero mientras uno está en un batey no sabe lo que es pobreza. Para uno todo es, lo que allí está es lo que uno conoce. Y fueron años de felicidad, fueron para mí los mejores años. Ahí por más escasez y falta de alimento, uno siempre tiene una sonrisa, siempre encontraba donde entretenerse y no dejar que los problemas nos agobiaran y hicieran como quien dice de nuestro día un día como que un día negativo. Y siempre los juegos con los muchachos, los ríos, me acuerdo de todos los momentos, los caballos, y hasta los momentos más difíciles de ir a la escuela, que era a pie, unos cuantos kilómetros largos. Pero en el camino uno se entretenía con su caña, comiendo caña y todo. Y yo creo que en realidad fueron los años más felices que yo viví. O sea, los años que tú recuerdas con mayor felicidad. Sí, años de oro. Fueron los del batey. Los del batey, claro que sí. Porque ahora como tú estás diciendo, o sea, tú no te diste cuenta nunca que tú eras pobre. Claro que no, ahí los tenía. En realidad era lo que yo veía, era lo que, como quien dice, lo que teníamos todo ahí, en ese lugar. En ese mismo lugar. Sí, en ese momento. Un caballo. La misma oportunidad de ir todo al río, la misma oportunidad de ir todo, como quien dice, a un conuco, la misma oportunidad de ir todo caminando. Bueno, otros que tenían su caballito para ir a la escuela, que esa era la parte, como quien dice, que tenían más. Yo siempre tenía la mala suerte de estar en la parte que tenía menos, porque éramos los que íbamos sin caballo. Y no teníamos oportunidad de... Entonces, pero, o sea, lo que tenían caballo. Eran los, como quien dice, ya la clase más elevada. Señor, y no estamos hablando de la época en que nuestros abuelos estaban pequeños, que ese era un medio de transporte. Sí. Estamos hablando que Luisito es un bebé. Luisito apenas tiene 24 años, o sea, eso fue en estos días. Y su medio de transporte podía ser un caballo. Podría ser un caballo. ¿Y tú estabas en la escuela, o sea, llegaste a escolaridad en el batey o fue cuando saliste del batey? Bueno, estando en el batey, pero no estaba en el batey, estaba como quien dice a unos cuantos kilómetros. Ya estaba fuera de la avenida, en la escuela. Pero nosotros teníamos que salir allá, porque a buscar el pan de la enseñanza. Y nada, como quien dice, ese era nuestro diario vivir. Ir en la mañana o en la tarde, si el sol estaba caliente, enfrentar el sol y llegar. En realidad, esos fueron los años, como quien dice, que uno aprendió a lo que era verdaderamente el verdadero significado de la vida. Entonces, de que la vida no nada es fácil, todo es que a base de sacrificio. En el batey aprendí, en realidad. En el batey aprendiste a defender eso. A defender eso. ¿Tu padre y tu madre trabajaban activamente ahí? Solamente no era tu padre. Bueno, mi madre en el batey lo que siempre hacían era, cositas.
pero mi papá lo conozco, las cañas, pero no siempre, como quien dice, eso generaba lo suficiente para nosotros. No, me imagino Sí, que no. no, claro que no. No, yo creo que en el batey yo creo que a nadie puede darle suficiente para poder sobrevivir. ¿Cuándo sale tu familia ya del batey? O sea, ¿qué edad tenías? ¿Por qué sale del batey? Bueno, el batey primero venden el batey. El dueño del batey, bueno, creo que fueron los hijos, él murió y lo vendieron. Las personas que logran comprar el batey, bueno, piden desalojo. Entonces ya ahí es que acaba nuestra historia en el batey. Todas las personas quedaron, como quien dice, el que tenía un familiar en Baní, se fue para Baní, quien tenía para otro campo, otro batey, y así sucesivamente. Pero la mayoría inmigraron a Vallaguana. A Vallaguana. Otras a la guerra. Y así en realidad, bueno, ya nosotros teníamos una base en Vallaguana, pero ahí fueron todos puedo decir, yo en realidad terminé de mudarme a Vallaguana, porque nosotros ya, mi mamá vivía en Vallaguana, pero paraba más en el batey. Ya. Y vale, porque todavía estudiaba en el campo, que era cerca del batey. ¿Y cómo fue ese cambio? O sea, ¿te impactó de manera positiva? ¿Estabas mejor? ¿Tuviste un cambio considerable en el batey? ¿O tú querías regresar, no querías regresar? ¿Cuáles fueron los sentimientos? ¿Qué encontraste tú en Vallaguana? En realidad, para nosotros, bueno, yo hablo siempre para mí, pero yo sé que lo sentían todo y lo sienten todo. Nosotros extrañábamos el batey. Nos dolía tanto porque en realidad no era lo mismo uno irse de un lugar y saber que podía regresar a ese lugar. Porque primero, luego de desalojar a la persona, desbarataron el batey. Entonces nosotros y los días que yo llegué a llorar cuando pasé por allá, que no vimos nunca, no teníamos oportunidad de decir ahí era que yo vivía porque lo desbarataron. Entonces llegar a un barrio donde uno nunca había visto pleito, nunca había visto, como quien dice, delincuencia, así. En Batey tal vez ahora existe así, pero antes nosotros donde estábamos no había delincuencia y llegar a un pueblo donde nosotros veíamos esas cosas negativas, delincuentes peleando, bandas entre eso ellos no mismos. Estaba en el batey. En el batey no. Y también, el peor de los casos, en realidad, ustedes tenían mucha pobreza, pero tenían un ambiente sano. Sano, totalmente sano. Ahí uno se acostaba y uno cerraba la puerta porque ya era de costumbre, pero no era de que por temor a que alguien penetrara la casa y sustrayera, como quien dice, algún artículo o lo que sea. Pero para ti, que era un niño, cuando tú te encontraste con todo esto, que era para ti totalmente nuevo, o sea, ¿cómo actuaba tu familia? ¿Qué pasaba en tu familia? Diría que en total suspenso. En realidad difícil, porque mi madre sufría tanto por nosotros, porque no quería vernos vernos reflejados, como quien dice, en la historia de un joven de esos que estaba cometiendo delitos. En el caso, nosotros vivíamos tan profundo en ese barrio que la casa de los delincuentes estaban cerca todavía, la casa maternal, pero ya la situación ha cambiado. Pero era tan profundo que obligatoriamente teníamos que ver todo lo que sucedía. Si mataban a fulano o la policía valía a fulano, siempre era cerca de la casa, siempre, por ejemplo, al final, cosas que yo nunca llegaba en el batey, que eran asesinatos de bandas y eso. Allá en el barrio siempre eran cerca de la casa, que era obligado o escucharlo o verlo. Entonces, o sea, que ustedes pasaron desde tener quizá hambre a igual tener hambre, pero entonces tenían preocupaciones. Sí, porque en realidad, primero era que si un tiroteo, nosotros teníamos mi madre el miedo de que a uno Dios no quiera que un tiro de esto. Y los años en el barrio nos hicieron más fuertes. Nos hicieron más fuerte. Me imagino que sí. Nos hicieron más fuerte. De verdad que esa parte quisiera que tú me la contaras. Y vamos ahora a seguir con la continuación de este programa, con unos breves comerciales y volvemos con esta impactante historia. Aquí estamos de vuelta para conectar con esta parte de la historia que entiendo que es muy importante para que todos nosotros podamos entender cuál fue el camino de lucha que tuvo que transcurrir Luisito para lograr todo lo que él ha hecho, pero que su historia, como yo le digo, siempre se lo digo, él está escribiendo todavía su propia historia, hay muchas páginas en blanco que él va a llenar, pero estas que ya están llenas son las que más me tocaron
en el momento en que pude conversar con él unas 2 veces y escuchar esta parte de la historia. Y esta es, yo entiendo que es la parte más vulnerable que arruga todavía un poquito su corazón, pero que lo ha hecho muy, muy, muy fuerte. Sí. Háblame de esos años tan difíciles en Vallaguana, donde tu familia tenía que preocuparse todos los días por buscar la alimentación tuya, la de toda tu familia, la de tus hermanos, y también cuidarse de lo que era un ambiente social muy difícil, con mucha delincuencia, precariedades. ¿Cómo transcurrieron esos años? Diría que en realidad, año difícil, porque en el campo el campesino se le ingenia, pero ya en un barrio donde no tiene forma de un conuco, obligado hay que buscar el empleo, echar un día a los padres, y no siempre aparecía ese día para trabajar. Wow. Y ahí era el problema mayor, porque en realidad uno tenía que ir a la escuela, tenían que comprarle comida, bueno, eso era lo que tenían que hacer, pero si no había la forma, si no había, sí, entonces teníamos que ir a la escuela así, atento como quien dice al desayuno escolar y nada, en realidad esos años fueron difíciles, porque en realidad uno iba a ver los demás comiendo y cuando llegaba a la casa tenía que esperar a ver si en la noche aparecía, porque wow, no teníamos fuerza del desayuno. Nosotros no conocíamos el desayuno ni la comida de que a las 12. Era la cena. ¿Y qué hacían? O sea, bueno, ¿hacían una comida? Bueno, siempre nunca aparecía, la mala suerte de uno, que si era víveres, tal vez uno tenía la oportunidad, pero en realidad nadie se arriesga en una casa que no hay como quien dice, a tirar el plato fuerte, si uno los viveritos lo que sea en la mañana. Entonces había que esperar a ver. Y siempre wow, sucedía así. Íbamos a la escuela, y regresábamos esperando, si en la tarde o la nochecita aparecía algo. Pero hay algo que uno siempre en realidad tenía que crear la felicidad de ir a la escuela, por eso. Por la merienda, uno decía, bueno, era poco, pero uno tenía la conciencia de la felicidad. O sea, que lo más seguro que tú tenías de comer era el desayuno escolar. El desayuno escolar, que ni gran cosa era, pero eso era lo más seguro. Pero eso era lo que aparecía. Era lo que aparecía. Y después de ahí, como quien dice, ver que en casa qué aparecía. Pero siempre nuestros padres siempre dieron lo mejor de sí, siempre lucharon, que eso era en realidad lo que nos hacía más fuerte. Y no dice que la vida no es nada fácil. Ellos, aunque uno no tiene la facilidad, como quien dice, Dios le da la fuerza a uno de luchar para alcanzar, como quien dice, cada día lo que uno quiere. Eso nos mostraban ellos, que cada día luchaban para buscar y dar con ese objetivo, que era llevar la comida a la casa. Entonces, al final, ellos nos enseñaron a luchar. Sí, wow, es así. ¿Cómo está tu composición familiar en ese momento? O sea, ¿cuántos hermanos son? Todos conocemos a Bernardo, sí, todos conocemos a Bernardo Pie, vamos a hablar un poquito de él en los próximos minutos, pero hay otros hermanos, inclusive pequeños. Sí. ¿Cuántos son? En casa somos 5. Estaba Christopher, Christopher, Jaime y Moisés, pero todavía no habían nacido. No, Christopher, sí. Christopher, Bernardo y yo. Entonces, ese Christopher pequeñito, Bernardo y yo. Mi madre, yo me acuerdo de esos tiempos que también tenían que más atención a Christopher, ya no podía trabajar, salir venir a Santo Domingo a buscar trabajo ni nada de eso. Mi padrastro era que tenía que jugársela. Siempre se la jugó y en casa en realidad siempre se la ha jugado. Y siempre le agradecemos, le vamos a agradecer porque él significó, con lo poco que se conseguía. Eso te iba a decir, o sea, hay una figura paterna para ti muy importante, sí, que es el esposo de tu madre, que es claro, tu padrastro, pero que fue realmente el que luchó junto a tu madre con ustedes. Exactamente, que el que sabía en realidad cuando a uno le dolía la cabeza, cuando uno tenía hambre y qué tenía que hacer. Fue difícil, porque él creo que sí, para nosotros que pasábamos también hambre era difícil. Para él mucho más. Claro, porque la preocupación era de él. Tener sí, que salir. A veces tenían trabajito que a veces el que le emplea juega con el sueldo del que no tiene. Entonces, al final, wow, duraban 2 meses así esperando. Y eso lo sufría él, lo sufríamos nosotros. Pero al final creo que lo sufría más él porque tenía que sacrificarse trabajando sí, y al final... Definitivamente. Sí. Entonces te lo hago como madre. Sí, y la verdad que exactamente. Sí. Pero pasamos todo este camino que para ti fue muy difícil, para tu familia también, sí, porque lo conozco bien, porque te lo he escuchado de parte tuya. Entonces, ¿de dónde viene? Ya entra Luisito como a la etapa de la adolescencia, sí, que todavía tú no sabes lo que quieres, que practicas cualquier cosa y no sabes, claro, pero tú estás en Vallaguana, sí, y Vallaguana es una de las localidades y de uno de los municipios del país más pobres de nuestro país, donde hay más pobreza, pero es donde se practica más deporte. Sí. Entonces, ¿quién es el que te inspira a ti
a practicar un deporte? Ya no hablamos de taekwondo porque no sabemos si eso es lo que realmente te gustaba. Al principio, ¿qué te gustaba? Atletismo. Ni béisbol, sino atletismo por vía de Félix Sánchez. ¿Tú querías ser Félix Sánchez? Félix Sánchez, sí. Siempre soñé, admiré. Bueno, y tú tienes el estilo de... Entonces, yo te veo a ti y los que me dé corredor. Sí, pero en realidad... De verdad que sí. Unos compañeros que me sonsacaron. Y al final, en realidad, también dejaron el deporte. Y como siempre he dicho, son historias... Esa persona que te... Me gustaría que hablaras de eso, Luis. Sí. Aunque fuera brevemente. Las personas que incidieron en ti, en que realmente practicaras deporte, sí. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Dónde están? O sea... Bueno, diría que en realidad difícil la historia, porque en realidad ellos dejaron el deporte en delincuencia. Ahora mismo estaba ya hace unos días en Vallaguana, y hay unos de esos muchachos que siempre están con nosotros practicando, que está preso porque supuestamente por violación a una niña. Entonces yo decía, wow, qué difícil. Y hay otro que de ellos que también estaba preso, pero en este día nos lo encontramos. Fui hace unos días a Vallaguana, me lo encontré, bueno, checha y todo, pero en realidad ellos son personas que ya saben y respetan nuestro espacio porque saben que Claro. Pero uno, cuando yo lo veo, como vuelvo al ayer, me acuerdo de todo eso, son cosas que yo he tenido oportunidad de expresárselo a ellos, pero ellos también no pierden la oportunidad de expresarme a mí, que por vía de ellos, que si yo me acuerdo de esto. Hemos establecido siempre conversaciones, pero ya no tenemos la amistad en realidad. No, porque ya son intereses diferentes. Pero sí nos vemos, nos saludamos, hablamos y risa y todo. Y aunque sea una conversación de un minuto, no pasemos de ahí, pero sí me doy, como quien dice, la oportunidad de seguir conversando con ellos. Pero el dolor de saber que están en ese mundo. Es un mundo que yo lucho para que los jóvenes... Que quizá tú no lo puedes rescatar. Sí. Bueno, lucharemos. A ver. No abandones. Sí, no abandones. Todo es posible. Sí, todo es posible. Entonces tú comienzas primero por atletismo. Y por ello, ¿Y cómo luego, cómo llegas tú al taekwondo? Bueno, hacía atletismo. Iba a mi atletismo. Iba a verlo a ellos haciendo taekwondo. Porque tenía que esperarlo a ellos para regresar al barrio juntos. Porque nosotros siempre éramos muy unidos. Sí, fue así. Así, éramos muy unidos. Y iba al taekwondo a esperarlo a ellos para regresar al barrio juntos. ¿Y tú te quedabas así? Sí. Entonces, mirando. Los primeros días. Pero después de estar inquieto, empecé a tirar patadas hasta que empecé a hacer taekwondo y atletismo. Y la maestra de atletismo me hizo una ocasión que me decida que yo no votaba de que un relajo de dos disciplinas. De dos disciplinas. No volví al taekwondo. Pero después, como que sentía como ese deseo de seguir tirando patadas. Bueno, dije, bueno... Y regresé. Realmente lo que quería era tirar patadas. Regresé nueva vez y ahí empecé a hacer taekwondo, pero también y atletismo a los calladitos. Pero va un muchacho que era, como quien dice, uña y mugre de la maestra, de la entrenadora de atletismo. Y ese día, mientras él estaba en la puerta ahí, yo escondido, hasta que y entonces el muchacho se fue, justamente cuando terminó el entrenamiento. Entonces el muchacho me preguntó, ¿qué tú tenías que no saliste? Y yo, bueno, yo le dije nada. Entonces pues yo dije al otro día, bueno, ya yo no voy para atletismo, ya me quedé en taekwondo. Ahí te quedaste. Pero ella siempre... Eso fue como Dios que te lo susurró en el oído, como es ahí donde tú tienes que estar. Ese es tu lugar. Parece que tiene un poco de talento para el atletismo, porque la maestra siempre era como que enferma. Y todavía, en realidad, han pasado miles de atletas en atletismo, que ya ni se acuerda de ellos. Y conmigo siempre tenía, aunque yo en taekwondo todavía no había progresado, siempre ya me tenía pendiente. Tú me fuiste, y así. Cuando yo ya empiezo a obtener logros, que siempre voy a una entrevista, a mi maestra decía a ella, yo en realidad tengo que agradecerle todo, agradecerle a ella. Porque en realidad yo no pensaba en taekwondo. Y ella me dio la oportunidad y siempre me ha apoyado. Siempre, oye muchacho, ¿qué es esto? Cuando uno faltaba. Siempre es tan importante una persona que te aliente y que vea y que realmente vea tu talento. Y le teníamos un respeto. Bueno, diría, más que respeto era como quien dice un miedo, porque es recta. Entonces, si uno le faltaba, bueno, no eran castigos con palabras, sino con ejercicio y esto. Entonces uno tenía ese no hizo más comprometedor. Bueno, nos comprometió más, no hizo más comprometido al deporte y a eso. Ella me enseñó en realidad el compromiso con el deporte. ¿Y qué tiempo transcurrió cuando tú comenzaste a practicar taekwondo hasta cuando ya lo hiciste ya de manera profesional? Bueno, cuando ya te traen a la Villa Olímpica, cuando ya sales de Vallaguana y ya te traen aquí como deportista de impacto. Bueno, ¿Qué tiempo transcurrió? Iniciamos un poquito tarde. Yo inicié en 2011 el taekwondo. Inicio el taekwondo, pero a finales de 2011 van a buscar nuevos valores. Bueno, atletas con condiciones para la Marina.
Y ahí, bueno, ahora mismo Armada Dominicana, pero antes era la Marina. Ahí entonces el entrenador de la Marina me jala, me dice, oh, pero tiene condiciones, y voy con los muchachos de la Armada a entrenar. Entonces, por vía de la Armada es que yo llego al equipo nacional. Me enganchan, hubo un proceso en esto que no salí favorecido, que duré 2 años sin poder recibir el ingreso económico. Entonces, de ahí llegué al equipo en el 2012. 2012 sí llegué al equipo a entrenar por primera vez, pero no parte del equipo. Entonces, ya en 2013, en enero del 2013, me llaman para que forme parte del equipo. Del equipo. Pero en realidad, llamaron, sí, me dijeron que podía ir a entrenar, pero yo, como quien dice, con el deseo de llegar, vine, pero todavía no tenía espacio en una villa. Y fue de los meses más difíciles porque tenía que dormir en el suelo. O sea, que a veces yo le digo a los entrenadores, no tenías ingresos, todavía no estabas generando lo que te prometieron, el sueldo nunca llegó. Tú entrenabas con hambre, Luisito. Con hambre sí, casi siempre. Sí, casi siempre. O sea, recuerden que conozco esta historia porque la acabamos de narrar. Y aquí el tiempo en televisión, como dice Elías, es demasiado corto. Sí. Pero realmente lo que más me impactó fue que la mayoría de tus primeros logros, la mayoría de los primeros logros de Luisito, los hizo con hambre, con el estómago vacío, o sea, y tantas personas que se ponen tantas excusas, que yo no puedo porque no tengo los medios, porque no me suplen esto, porque no tengo esto. ¿Cómo logra Luisito? ¿Qué tú pensabas? O sea, porque tu cuerpo quizás no podía responderte, pero tu mente sí. Yo ayer hablaba algo y decía, estoy entrenando mi cuerpo hasta ver dónde responde, porque ya he entrenado mi mente para que sea inquebrantable. Entonces, ¿cómo tú entrenas tu mente? O sea, ¿qué te hacía a ti no renunciar? ¿Qué te hacía a ti no volver a Vallaguana y abandonarlo todo y decir, pero yo ni siquiera tengo con qué comer aquí? ¿Qué te hizo a ti permanecer en el lugar donde te hizo a ti realmente tener el resultado que tú querías? Porque tú te quedaste, no renunciaste. Decía que, bueno, ¿qué pensabas? Sabía que en realidad tenía una familia que esperaba por mí, esperaba que diera un poquito más y pensaba también que si regresaba a Vallaguana tenía 2 opciones. O volver a limpiar zapatos, cosas que ya yo me creía un hombrecito para hacer. Wow. A limpiar zapatos, eran 2 opciones. O estar de una esquina, haciendo esquina, nada. Y bueno, como quien dice, siempre tenía la mente fuerte, porque nuestra madre nos hizo con la mente fuerte, pero uno nunca sabe en realidad si uno es atraído por algo negativo, cosas que uno va madurando en el camino, ya un poquito más maduro. Pero en ese tiempo yo pensaba era que tenía que llegar ya con algo en la mano. Claro. Tenía que esperar, quería luchar. Y en realidad fue difícil, pero valió la pena. Sí. Claro que sí, hay que ver tus resultados. Ahora hemos escuchado un poquito, señores, créanme que es un poquitito, de la historia difícil, de mucha resiliencia, de mucha hambre, de mucha necesidad de no volver hacia atrás. Y ahora vamos a hablar de los resultados, que es lo que los hemos visto. Sí. Vamos a mostrar ahora, luego de esta breve pausa, los resultados de Luisito Pierre. Aquí estamos de vuelta y se me nota la cara de entusiasmo cuando yo lo presento, porque de verdad que cuando tú conoces la historia de una persona es imposible que no la ames. Y yo soy una apasionada de las historias que me dejan un buen mensaje. Leo muchas historias y conecto mucho con ellas porque no importa el tiempo que tú dures entrenándote en algo, no importa la cantidad de libros, audios, conferencias. Si tú no vives con alguien una historia que realmente te deje a ti una enseñanza, yo creo que es la mejor manera de que en tu corazón se anide todo eso que esa persona te entrega. Y entonces vamos a hablar de los resultados. Es obvio, los resultados de Luisito son obvios. Creo que están pasando algunas imágenes de él. Luego quiero que vean un video que preparamos para él, se preparó para él cuando ganaste la medalla de Río. ¿Fue en Río? En Río. En Río, eso fue, este es reciente,
de los Juegos Centroamericanos ahora, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Luis? Mi segundo juego centroamericano. Sus segundos Juegos Centroamericanos, así como Luisito habla de todas las precariedades que pasó en el conversatorio cuando él comenzó a narrar la cantidad de países que ha viajado y ha llevado la República Dominicana en alto. Han sido tantos que yo misma me sorprendí porque cuando escuché la primera vez su historia estábamos conversando en un lugar y esa parte no se la pregunté y él, cuando comenzó a enumerar países yo dije, ay Dios mío, aquí se olvidó todo el hambre, aquí se olvidó todo. Los resultados hacen que ese camino tú los recuerdes como parte importante del proceso, como parte de lo que realmente te hizo fuerte. Yo creo mucho en que cuando tú logras algo en la vida, lo más interesante es lo que te conviertes. Y yo veo aquí sentado un joven que es muy difícil que renuncie. Por eso el conversatorio se llamó Me niego a ser vencido. Y yo creo que él se ha convertido en todo esto, en una persona invencible en su mente. Puede ser que los resultados allá afuera no se vean, pero él nunca va a vencerse. Háblame de qué tú sentías cuando te ocurría esto tan maravilloso que hemos visto ahí. Diría que en realidad ya empecé a pensar en realidad en que valía la pena y que sí ya estábamos en el camino correcto. Primera competencia internacional, 2013, en marzo. Sí, esa fecha no se me olvida jamás. No, en México. En México. En México. Y México ahí, fue fue un Open. Un Open. Un Open. Okay. De ahí medalla de oro. Pero luego tengo la segunda competencia que es en Perú. Que me enfrento a mi actual medallista olímpico, bronce olímpico de Colombia, que venía fresquecito de ganar en el 2012. Ahí me enfrento con él y empecé ganándole hasta que al final por experiencia me gana por un punto. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, todos los entrenadores felices por el trabajo, aún quedando en plata y feliz por el trabajo y eso. Pero no pensé que ya era suficiente. 2014, arrollador, toda la competencia que iba a oro internacional, hasta lograr el oro campeonato panamericano, Juegos Centroamericanos de Veracruz, 2014, y ahí fue el despegue, hasta llegar al 2015, medalla de oro en competencia, donde sea que iba, pero experiencia bonita, porque también en 2015 nosotros sufrimos una de las experiencias, como quien dice, no tan bonita, la peor, porque nosotros fuimos en el atentado de París, nosotros estábamos en París. Cosas que, bueno, salió en el periódico porque estaba muy bien, pero cosas que a pocas personas nosotros le hemos hablado, que eso es lo peor que hemos vivido, como quien dice, en carne propia. ¡Qué experiencia! Sí, el atentado, nosotros precisamente estábamos en esa zona, en el 2015, que fue en noviembre. Ahí estuvimos, fuimos a una competencia, no pudimos competir por eso mismo, porque después de ahí... al otro día... No lo protegieron, o sea, todas las actividades que eran muy masivas pues fueron canceladas. Y tuvimos tanta mala suerte que apenas de un tren, Moisés y yo, que mi compañero, a nosotros como quien dice, nos encañonaron los oficiales de allá, porque nosotros nos veían como extranjeros, ¿ya? Claro. Entonces ahí cuando vimos todos encima de nosotros con armas y eso, dijimos, wow, qué difícil esa situación. Pero en realidad después de eso, llegó un 2016, que volvimos... Bueno, pasamos esa fecha, noviembre, diciembre de 2015. Háblame del 2016, porque el 2016 tú paralizaste el país. Bueno, tú le diste esperanza al país. O sea, hablamos de los resultados. Imagínate, teníamos un héroe luego de Félix Sánchez. O sea, porque todo el mundo le decía a Luisito que uno siempre recuerda lo que estaba haciendo en el momento lo que estaba haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas. Y todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo cuando Félix Sánchez gana el oro. Entonces, luego le pasa a Luisito. O sea, fue como un orgullo que todos sentimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? Esas imágenes de esos videos, que no sé si lo fueron colocando ahí, cuando tú desesperadamente, cuando anuncian que ganaste, lo que primero viene por tu mente es buscar nuestra bandera. Y cuando yo veo eso, yo decía, ¿pero qué es lo que él busca? O sea, siempre recuerdo ese momento, porque él buscaba desesperadamente algo entre la gente. Y luego cuando veo que es que le pasan esa bandera, yo digo, pero Dios mío, o sea, él quería levantar esa bandera en alto y dio la vuelta y daba vuelta con esa bandera eufórico. ¿Cómo te recibió el país cuando tú viniste? ¿Qué tú sentiste? Porque tú te fuiste como una persona
normal, pero Normal. llegas luego como un héroe, Sí. llegas como una persona que estábamos esperando. En realidad, ¿Cómo te recibieron? Nosotros fuimos, nos despidieron como esperanza de medalla, pero no es lo mismo despedirte como esperanza de medalla, con la duda de que tú puedas traer la medalla. Exactamente. Pero al final recibirnos como ese medallista olímpico, como un héroe, para mí fue muy, como quien dice, muy gratificante. Para mí, excelente. Porque uno vivir una experiencia como esta, también me lo decía uno de los muchachos, que eso nada más se vive una sola vez en la vida. Una sola Y si se repite, no se siente igual. Entonces, Tú te lo sí, disfrutas. te disfrutas, pero en realidad yo creo que eso fue único. Que nos reciben en el aeropuerto, la alta personalidad, que el presidente inmediatamente empieza a mandar felicitaciones, que luego que las Fuerzas Armadas, en realidad fue una gran Ahí te personalidad. hicieron una caravana. Una caravana, me Luisito, recibieron o sea, en una caravana en el aeropuerto, luego del Centro Olímpico Sí. a Vallaguana, que eso fue también. ¿Y cómo te recibió Vallaguana? Bueno, yo diría que eso Yo- fue como quien dice me hubiera a gustado casa, estar a casa en ese llena. En realidad, momento. todos Wow. los vecinos, todas las personas, bueno, vecinos dirían lo de mi barrio, pero digo que vecinos todos en general, porque somos Sí, claro, claro. salieron a recibirnos, bueno, todo el que no estaba, no tenía la facilidad de un vehículo para andar en la caravana, estaba recibiéndonos fuera de su casa y voceando, y felicidad, y felicidad. Para mí es un momento único, y es decir, si mañana vuelvo a ser medallista olímpico, ya no lo voy a ver. Tal vez quede con una excepción, porque uno no sabe si va a ser Sí, igual, es se va a que- esperar algo, sí. pero uno lo vive una sola vez en Sí, la es vida. que siempre Sí, las sí. primeras veces Sí. se recuerdan en el corazón. Y esos momentos los tengo. Y es increíble cómo a veces el éxito, el logro de un país, porque hay que ver que un medallista olímpico realmente tiene un logro de un país. Y para mí es muy difícil no tocarte este tema, Sí. porque hay que tocarlo, porque hay que crear conciencia. Hay que crear mucha conciencia en nuestro país de eso. Y Luisito fue producto de personas que todavía no aceptan los orígenes de alguien y no respetan. Y sí, pudo haberse empañado este triunfo de Luisito, porque hubo personas que lo tildaban de haitiano y le decían que él no era merecedor ni de levantar la bandera, porque él no era nuestro, que era una persona que no estaba calificada para portar nuestra bandera. Oigan esto, luego que ustedes han escuchado esa historia, hay personas que se han atrevido a hacerle esto a este joven, y fue producto de eso y lo entristeció por muchísimo tiempo. ¿Cómo tú trabajaste eso, Luisito? Porque yo misma vi comentarios, yo lo pude vivir y yo decía, esto no es posible, o sea, lo que estoy leyendo no lo puedo creer, o sea, no es posible. En realidad son personas que... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó contigo? ¿Te afectó? ¿Cómo manejaste Sí, tú afecta en realidad porque uno piensa un momento que, bueno, concha, entonces no vale la pena que uno luche. Esos son los momentos de debilidad, porque cuando uno se empieza a madurar en el proceso de recibir tanto ataque, uno se hace tan fuerte que dice, bueno, en realidad eso es producto de mi logro, vale, entonces porque vale la pena. Entonces, pero en realidad es difícil. Es difícil porque hay otros jóvenes que vienen detrás y yo solamente pienso, wow, van a venir bueno, están sembrando cosas positivas, pero van a cosechar cosas positivas grandes, mayores, pero con esto encontrarán cosas negativas como esta. Mis compañeros que fueron medallistas ahora, Boná, en halterofilia, recibió mucho ataque por el apellido, Boná. Pero yo siempre, él y yo estudiamos en básica. Una historia como quien dice, paralela. Paralela. Entonces, yo, igual que la tuya y de Bernardo. Y yo me acercaba a él, oye viejo, pero yo trataba de motivarlo a él con lo que había pasado, porque él llegó a discutir por mí, imagínense. Entonces, yo tenía que aconsejarle porque me decía, wow, loco, yo no sabía que eso era tan difícil. Sufriendo por lo mismo. Por él, ya no era por mí, pero a mí me daba como que ese dolor por él. Le decía, oye viejo, eso no es nada. Oye, a mí nunca me pudieron, tú veías en la red, decía de él, para tratar de darle fuerza. Eso es disparate, viejo, eso es... Pero en realidad yo Tú lo sufría. manejaste muy bien. Sí, pero... Lo manejaste con mucha altura. Pero en realidad es difícil recibir, como quien dice, de una minoría, porque Claro. lo que nos apoyan y nos brindan, como quien dice, Claro. ese respaldo son mucho más. Son mucho más. Son mucho más. Como te dije en el conversatorio, hace más ruido lo bueno Sí, que lo malo. O sea, lo malo. concéntrate en lo bueno. Es así. ¿Cómo tú, porque ya casi estamos finalizando, ¿cómo fue tu influencia para Bernardo?
Bueno, diría Porque tú fuiste que influenciaste a Bernardo. Sí, él siempre ha estado, como quien dice, si yo saltaba de aquí, saltaba para allá y así. Y en realidad en el deporte, Qué bueno. Él llegó a hacer hasta atletismo porque yo iba a atletismo. Pero luego dejó atletismo, también dejó atletismo. Entonces en el taekwondo llega también el taekwondo. Llega a la vida de él. y Pues cuando- ya, sí. ya casi estamos finalizando, pero quiero que tú resumas en 30 segundos qué ha logrado Bernardo para los que no han conectado. Bernardo, campeón panamericano, y subcampeón panamericano y campeón panamericano, y tiene bronce panamericano, Ajá. medalla de centroamericana, plata y oro. Y ahora viene de ganar oro en Costa Rica. En Costa Rica. Recientemente está avasallante y yo creo que es una promesa olímpica para el país. Wow. O sea, los pies van a dar mucho de qué hablar. Bendigo a tu madre. Siempre te lo mando. Quisiera conocerla, abrázamela. Gracias. Porque la verdad que ustedes no se criaron solos. Fue una historia de mucha fortaleza y sé cómo tu madre los protegió. Exacto. Señores, esta historia es fascinante. Me encantó traerla a la televisión para los que no la conocían, para que conocieran la parte detrás de la vida de Luisito Pie. Igual que es su vida, ha sido la vida también de nuestro medallista olímpico Bernardo Pie. Gracias por conectar con nosotros. Nos veremos más a seguido con otra próxima entrega y otra historia fascinante en este programa con Elías. Buenas noches.